Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana. Si las elecciones fueran hoy, muy seguramente el presidente de la República se llamaría Gustavo Petro. Por eso lo tenemos como invitado especial en esta edición. Bienvenido, senador Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos. Hola Vicky, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos sus oyentes. ¿Está de acuerdo conmigo? Si las elecciones fueran hoy, ¿usted sería el presidente de Colombia? Sería altamente probable que eso no ocasione miedos, porque sería un cambio y al cambio no hay que tenerle miedo. Hay un libro por ahí de Eric Fromm, no sé si lo recuerdes, El miedo a la libertad, sobre lo cual se fundaron las tiranías y los fascismos hace varias décadas, y yo creo que eso es precisamente lo que no hay que tener. Ni miedo a la libertad, ni miedo al cambio. Así que si ese miedo se vence, indudablemente transformaríamos la historia de Colombia. ¿Para qué? Para la democracia, para la justicia social, para la paz. ¿Usted le diría a la gente que nos está viendo eso, hacer énfasis en eso, no tengan miedo de Gustavo Petro? Pero lo vengo diciendo desde hace años, ¿no? Y obviamente en campaña electoral volveríamos a decirlo. No hay que tener miedo porque nosotros lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo productivo en el país, de generación de riqueza a partir de la producción, pero también de distribución de esa riqueza para que pueda construirse justicia social en Colombia. A eso no hay que tenerle miedo. Eso es lo que se llama la modernidad. Senador, no le tienen miedo a eso, sino que le tienen miedo a usted. Quienes tienen miedo es a Gustavo Petro. ¿Qué les dice a esas personas que tienen miedo a Gustavo Petro? La verdad, yo no creo que me tengan miedo a mí, porque yo, digamos, no le echo mal a nadie. Ni siquiera puedes sacar en la alcaldía de Bogotá Humana un solo hecho en donde alguien se haya sentido agredido por nuestra administración. No, le tienen miedo a la posibilidad de un cambio, y eso tiene sus lógicas. Le tienen miedo a unas propuestas, eso tiene sus lógicas. Hay inercias dentro de la sociedad que quisieran mantenernos en este mismo estado en que estamos. Es decir, viendo morir niños y viendo morir viejos de enfermedad y con sistemas de garantía de los derechos completamente destruidos, como la salud, como las pensiones, y con una especie de esclavitud laboral, que es lo que va extendiéndose por todo el país, con una desigualdad territorial enorme, que es lo que ha generado el narcotráfico, entre otras cosas. Esas inercias obviamente le tienen miedo al cambio. La corrupción le tiene miedo al cambio. Es que lo que puede acabar la corrupción en un país es la democracia. Es el control de la ciudadanía sobre su propio Estado y sus recursos. ¿Y cómo los corruptos no van a sentir entonces miedo de que nosotros ganemos? Si ellos han gobernado a Colombia en los últimos 2 siglos. ¿Pero usted cree que solo le tienen miedo los corruptos o hay gente buena, democrática, que también tiene temores por usted? Mira, obvio, porque las campañas de nuestra derecha se fundan sobre la mentira. Yo he tenido anécdotas. En alguna ocasión, una señora ya de cierta edad en algún supermercado empezó a persignarse y a hacerme así con la señal de la cruz, y yo me puse a pensar, ¿y qué pensará esta señora? Pues que en su iglesia le han dicho que yo voy a quemar iglesias. Y si usted mira mis ejecutorias en la Bogotá Humana, pues lo que nosotros hicimos fue reparar iglesias, el patrimonio histórico, como la del voto nacional. Pero así se crean ese tipo de mentiras, igualito como cuando le decían a los taxistas que le iban a quitar el taxi, o a las señoras de los salones de belleza que le íbamos a quitar los salones de belleza, porque eso, según la propaganda que recibía, era la expropiación que yo iba a proponer. Y así se genera y se construye tanto miedos como odio. Así fue como pudo triunfar el voto contra la paz, y así fue como pudo triunfar Duque, sobre una campaña sustentada en la mentira. Y esas campañas obviamente cogen gente, cogen sectores, pero son profundamente falsas. Al cabo de 2 o 3 meses la gente se da cuenta de que la engañaron. Esa es la realidad de ese tipo de campaña, que desgraciadamente no es que sean solo de Colombia. Trump acaba de hacer un
un ejemplo como Bolsonaro en Brasil de lo que significa este tipo de campaña. Si usted tiene enfrente a una persona que tiene temores de ese cambio, de votar por ¿usted cómo la convence? ¿Cómo le hace entender que usted no es el monstruo que algunos pintan? Que no es el monstruo contra la democracia o la amenaza contra la democracia que algunos pintan. Discúlpame, Claudia, ¿cómo puedo ser amenaza contra cuál democracia? Si en Colombia no hay democracia. Si precisamente lo que estamos proponiendo es construir una democracia. En Colombia no hay ninguna democracia. El cuarto país más desigual del mundo no se pudo construir en esa desigualdad a partir de ser democrático. En democracia no se construyen esas enormes barreras sociales como las que se han construido en Colombia. No, en Colombia no hay democracia. En una democracia no bombardean niños. En una democracia no te aparecen al cabo de unos años 6.402 jovencitos asesinados por el Estado. Eso no se llama democracia. Así que si alguien está defendiendo eso como una democracia, pues es una persona que está realmente equivocada. No, nosotros lo que estamos proponiendo es la democracia. Vivir en democracia. Vivir en democracia es que no exista miedo, precisamente. Vivir en democracia es que unos jovencitos puedan, porque se les ocurrió ir a conocer el mar, ir hasta el mar y volver, y no desaparecer en el camino. Democracia significa que la mujer pueda salir de noche a la calle, vestida como se le dé la gana, a las 4 de la madrugada o 5, de fiesta con sus amigos y no le pase nada. Democracia significa que a una mujer no la golpeen en su hogar. Democracia significa que los salarios de las mujeres sean iguales que los hombres por igual trabajo. Nada de eso existe. Democracia significa un estatuto del trabajo digno. ¿Cómo se puede pensar que hay una democracia cuando un empleador público o privado contrata a una muchacha por 3 meses y la acosa sexualmente porque sabe que a los 3 meses está en su poder la posibilidad de prorrogar el contrato? Eso no son democracias. Lo que sí proponemos es construir una democracia en Colombia. Vamos a hablar de muchos temas y por eso quiero tomarme el tiempo que usted tenga disponible para que hablemos de todo. Hay unos como estamos en ese capítulo de los miedos, algunos ven a Gustavo Petro como el Chávez, Hugo Chávez colombiano. ¿Qué piensa cuando dicen Gustavo Petro es el Hugo Chávez de Colombia? Yo pienso que hay una persona que ya se parece muchísimo, pero desde otro espectro ideológico a Chávez. Hay una persona que se perpetuó en el poder. De hecho, están proponiendo prorrogar el actual mandato, rompiendo la Constitución. Eso se parecen a Chávez. Exactamente eso hicieron. Centrando la construcción del Estado alrededor del petróleo y el carbón como proyecto económico. Eso no es lo que ocurre en Venezuela. ¿Quién es ese alguien? Pues desde el petróleo y el carbón estamos desde hace 40 años, así que hay varios. Pero quien impulsó a fondo la reforma del Código Minero para hacer depender a Colombia ya no del café, sino del petróleo y el carbón fue Andrés Pastrana. Y quien implementó esa reforma del Código Minero, entregando medio país a ese tipo de actividad extractivista que no genera riqueza, porque no es productiva, pues fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces hay una similitud entre estos proyectos económicos y políticos. Económicamente, economías dependiendo de los hidrocarburos. Se necesita superar porque si no se acaba la humanidad. Y en segundo lugar, políticos, dependiendo de prorrogar su mandato a partir de cambios en la Constitución, elecciones, etcétera, y prórrogas de mandato. Yo veo una enorme similitud entre lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando con el uribismo en Colombia. O sea que usted no se parece a Hugo Chávez. No, porque nosotros estamos proponiendo una economía productiva. Una economía productiva implica iniciativa privada y muchísimo.
pero una iniciativa privada que no es de 5 personas, acolitadas por el Estado. Los que siempre hacen las concesiones de Transmilenio, los que siempre hacen las carreteras de doble calzada, los que siempre se quedan con los servicios públicos del agua, de la electricidad, los que tienen los más grandes bancos. Eso no es iniciativa privada, eso es quitarle la iniciativa privada a la gente. La iniciativa privada es que millones y millones de colombianas y colombianos pudieran tener los instrumentos para producir. Entonces, usted dice, usted no se parece a Hugo Chávez ni a la propuesta de Hugo Chávez, pero usted era amigo de Hugo Chávez. Digamos, ser amigo, tú eres amiga de muchas personas, supongo, incluso en tus núcleos regionales, en tu vida familiar, que no necesariamente implica que comulgues política o ideológicamente con ellos, o me equivoco. Las personas pueden tener relaciones personales. De hecho, cuando se trata de liderazgos políticos en América Latina, pues hay que construir redes, posibilidades de mejoramiento de las condiciones de toda América Latina, pero eso no significa que entonces amistad significa cofradía ideológica, porque entonces te pondré un ejemplo concreto. El presidente Uribe y el presidente Duque tienen una estrechísima amistad con el presidente de Honduras. Han trabajado juntos proyectos comunes. Y el presidente de Honduras acaba de ser acusado por un fiscal de los Estados Unidos como un gran exportador de cocaína a Estados Unidos. ¿Significa por eso entonces que el señor Uribe y el señor Duque son narcotraficantes? Senador, ¿cómo recuerda su último encuentro con Hugo Chávez? Eso fue por allá en el año 2006. ¿Cómo fue? Fue muy rápido. Ellos vivían sus lógicas, sus conflictos, sus circunstancias, digamos, difíciles. Y recuerdo que yo estuve allí con mi hija chiquita, estaba en brazos, porque eso ya hace, ¿cuánto? 14 años. Sofía, que hoy tiene 19. Estuve allí un tanto después de que me hicieron una amenaza de muerte. Yo salí muy rápidamente, pasé por ahí. Y en algún evento público nos encontramos y nos saludamos. Y fue la última vez que lo vi. De allí regresé porque siempre superé más o menos con éxito todo ese tipo de amenazas. Y ya la siguiente vez había muerto, ¿no? Y murió en el 2012, precisamente cuando yo comencé a ser alcalde de Bogotá. ¿Usted se considera, en ese momento, digamos, tenía cosas afines a Hugo Chávez, se considera admirador de Chávez, o no lo es, o nunca lo fue? A mí me gustó su pensamiento bolivariano antes de ser presidente. Por eso hablamos en Bogotá del tema. Él quería conocer mucho la constituyente y recuerdo mucho la conversación entre Álvaro Gómez Hurtado y él. Y lo que comentó Álvaro Gómez Hurtado frente a Chávez y frente a mí en ese momento, que lamento no haber grabado porque fue una conversación muy interesante. Pero eso fue todo. Yo creo que el proceso constituyente venezolano arrancó por otra vía al colombiano. El colombiano se detuvo, congelaron la aplicación de la Constitución del 91 y la congelaron a sangre y fuego. A partir de ahí hay 90.000 asesinatos y toda la oleada, la mayor parte de la oleada de masacres. Es desde esa conjugación entre poder mafioso y clan político familiar en las regiones como se congeló la Constitución del 91 en Colombia. Y el proyecto constitucional venezolano terminó amarrado al precio internacional del petróleo, lo cual me parece un profundo error en tiempos de cambio climático. Primero porque no es sostenible desde el punto de vista económico. De hecho, los grandes consumidores de petróleo siempre buscarán violentamente destruir los monopolios que los países construyen para defender el precio de ese tipo de productos que se extraen de sus países. Y segundo, porque la utilización intensiva del petróleo y el carbón es lo que está produciendo a partir de las emisiones de CO2
el cambio químico de la atmósfera, el calentamiento global, el cambio del ciclo del agua y la posible extinción de la vida humana, según los científicos del mundo. Entonces, ¿cómo puedes pretender que un proyecto progresista que se llama de la política de la vida termine estimulando un sistema económico alrededor del hidrocarburo que puede acabar con la especie humana en cuestión de décadas? Eso no es de nosotros. Hoy reconoce que Hugo Chávez y su modelo, y Maduro y ese modelo chavista acabaron con la economía venezolana. Yo pienso que hay diferencias entre Chávez y Maduro, ¿no? Y la misma gente en Venezuela reconoce. Yo veo en Maduro a alguien muy parecido por sus capacidades a Duque. No se puede decir lo mismo de Chávez. Chávez vendría a tener similares capacidades políticas que Uribe, para hacer el símil. Pero si los comparamos por capacidades, quien se parece a Duque es Maduro. ¿Pero reconoce que ellos acabaron con Venezuela o no lo reconoce? Está destruida su economía. En eso han ayudado también Colombia y Estados Unidos, porque el bloqueo obviamente ayuda y por eso tenemos 1,5 millones de venezolanos en nuestra tierra. No fueron ellos los que la destruyeron, digamos, ahí no se destruyó solo. En todo caso, los que dañaron la economía, los que acabaron con Venezuela fueron Chávez y Maduro. ¿Usted reconoce eso? ¿Ellos son los culpables? Sí, son dos elementos fundamentales. Quien hace depender una economía del petróleo, y ahí pones a Chávez y pones a Maduro, y quien bloquea las exportaciones del petróleo. Y acabas completamente con la economía. Es decir, pusieron en bandeja a Venezuela para que fuera golpeada. Y a través de absoluta debilidad, hacer de la economía venezolana una economía exclusivamente petrolera. Sí, lo otro es que esos bloqueos, usted sabe que provienen, son como la consecuencia, que son terribles para los ciudadanos, pero la consecuencia de un gobierno narco como el de Maduro. Es un gobierno narco, perseguido por narcotráfico, tiene una orden de captura en Maduro por narcotráfico. Si estamos en Colombia, porque eso digamos que se afirme desde Inglaterra, vale. Pero si estamos en Colombia, creo que antes de esas acusaciones deberíamos lanzar las acusaciones de los gobiernos colombianos ligados al narcotráfico. Porque la cocaína de aquí se produce en Colombia. Colombia sigue, desgraciadamente, y desde hace décadas, siendo el principal exportador mundial de cocaína. Y desde aquí se construyen las rutas que van por el Pacífico, la mayoría, rutas que iban y van aún por el Caribe, rutas que cruzan las fronteras en Venezuela y en Brasil. Y esa construcción de rutas del narcotráfico se hace con el poder político, con ayuda del Estado. Entonces, si nosotros queremos hacer una acusación internacional sobre el tema del narcotráfico, comencemos por nosotros mismos. No, pero se lo pregunto porque es que tiene una orden de captura de Estados Unidos, de una corte de Estados Unidos. No soy yo la que estoy diciendo eso. ¿Usted no le cree a esa corte de Estados Unidos que busca por narcotráfico a Maduro? Mira, yo acabo de hacer el proceso investigativo del entrampamiento de la paz de Néstor Humberto Martínez. Y le pude demostrar al país el grado de perversidad por un uso político en la intención de destruir un proceso de paz cuyo efecto no ha sido otro que matar niños bombardeados en nuestro país. Entonces, yo lo que digo es, si vamos a hacer acusaciones fuera de nuestro país, vuelvo a repetir, Vicky, si vamos a hacer acusaciones, porque yo soy un dirigente político, tú puedes ser una periodista, pero yo tengo una responsabilidad de otra. Pero estamos hablando de una decisión de una corte de Estados Unidos. Vamos a hacer acusaciones sobre narcotráfico y articulación del narcotráfico con el poder político. Comencemos por los presidentes de Colombia. Pero yo le estoy preguntando por el presidente. Comencemos por el mismo fantasma. Comencemos por los paramilitares que desde la gobernación de Antioquia se crearon. Y te voy a decir por qué esos procesos
Pero ¿por No qué se tiene- llega a contestarme lo de Maduro? Me parece importante y si quiere hablamos de fantasma y de todo lo que usted quiera, que tenemos Porque tiempo. Porque Pero usted no Vicky, tú acepta eres, que Maduro está buscado por ser narco por una corte de Estados Unidos. ¿Usted no le cree eso a Estados Unidos? ¿Es un montaje? Vicky, tú eres colombiana, yo soy colombiano. Ujú. Y nosotros sabemos que es el narcotráfico en Colombia. Y sabemos hasta dónde ha penetrado en muchas familias poderosas de Colombia. No, Voy le a acepto repetir, todo eso, le acepto todo voy eso. a- Usted voy tiene a re- razón, pero le pregunto es por Maduro. Maduro está buscado por una corte de Estados Unidos por narco. ¿Usted cree que es un montaje o no le crea esas explicaciones? ¿Ah? si yo llego a ser presidente de Colombia, lo que inicio es una investigación colombiana sobre las rutas del narcotráfico por Venezuela. No solamente por Venezuela, también las que hay por el Pacífico y el Caribe. Y si en esa investigación colombiana, porque yo soy un colombiano, y por derecho constitucional yo responderé es por la justicia colombiana. Si en esa investigación aparece frases como la que tú acabas de afirmar como ciertas, Ajá. iniciamos el proceso de juzgamiento, pero en Colombia. O sea que usted no le cree a Estados Unidos, esa es la respuesta. Pues mira lo que pasa con Assange. O tú no has enterado qué pasa con Assange. Assange es un periodista como tú, muy profundo, muy inteligente, que logra a través de su actividad periodística encontrar todos los cables de las embajadas diplomáticas de los Estados Unidos y Pero descubre... ¿no le parece que la comparación no no dejas, discúlpame, Vicky, antes de que tu pasión interrumpa mis respuestas. tranquilo? ¿Por qué no me permites responder? Sí, le pido, es que como estamos patinando en lo mismo, yo lo que le pido es, Pues si tú usted quieres puede contestar patinar sí en lo o no. mismo porque quieres conducirme a que yo soy amigo de Maduro y yo no soy amigo de Maduro. No, Desconfío mucho de Maduro, pero yo quiero responder las preguntas. Bueno, adelante, que eso es lo que estamos haciendo. Un Adelante. señor como Assange es juzgado por la justicia norteamericana por decir la verdad. Por decir la verdad, que un bombardeo mató niños en Irak. Pareciera un caso muy parecido al de Colombia, pero igual. Por decir eso, ese señor está condenado a cadena perpetua. Y ese señor lo tienen preso en Inglaterra. Y es un periodista, es decir, ahí se destruyó la libertad de expresión del mundo. Entonces, si yo soy un dirigente político colombiano y puedo ser el presidente de Colombia, discúlpame, mi justicia es la justicia de Colombia, no la justicia de otro tipo de poderes y de intereses económicos, que no son los de los colombianos y las colombianas. Si nuestra justicia puede hacer una investigación cabal de cuáles son los dirigentes políticos que en Colombia y fuera de Colombia están fortaleciendo las rutas de exportación de cocaína, nuestra justicia, y ese sería mi papel, estimular ese proceso de investigación, pero no arrodillarme a poderes extranjeros. De eso a mí no. Entonces déjeme, sigo haciéndole la pregunta. Eso quiere decir, y me dice si interpreto mal, que usted no cree en esas investigaciones que dicen que Nicolás Maduro es narcotraficante y que están en una corte de los Estados Unidos. Pues si yo miro el flujo de cocaína, me sale el 90% de la cocaína colombiana por el Pacífico. Entonces, ¿qué quieres que piense? Están evadiendo la investigación de las verdaderas rutas. Eso es lo que yo veo. Están los datos, tú puedes investigarlo, abre el internet y encuentras que el 90% de la cocaína sale por el Océano Pacífico hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son los políticos que están ayudando en eso? Hacen escala en Centroamérica y escala en México y entran por la frontera de México hacia Estados Unidos. ¿Cuáles son los políticos que están en ese proceso? Ahora, no es de creer o no creer. Un presidente de la República no le cree a justicias extranjeras, porque si no acabó con la soberanía nacional. Le cree a la justicia de su Estado, que debe ser autónoma, independiente y fuerte. Es la propuesta que Bogotá Humana, que Colombia Humana ha hecho
para la reforma de la justicia en Colombia. No una justicia de pacotilla dependiendo de los intereses políticos del régimen de turno. En eso se parecen el señor Uribe y el señor Maduro. No, una justicia independiente. Si esa justicia encuentra los elementos probatorios, con muchísimo gusto, desde nuestro Estado, desde nuestro proceso judicial, se reclaman las órdenes de captura que haya que reclamar. Quiero que ahorita en un rato hablemos de extradición. Para cerrarle el tema de Venezuela, Diosdado Cabello dijo en el 2018 la siguiente frase: Petro, que ahora anda hablando pestes del chavismo, vino hace tiempo para acá a pedir apoyo para su campaña. Por eso es que perdió. Los pueblos no quieren a los cobardes, a los guabinosos. ¿Qué piensa de eso? Bueno, ahí tienes el grado de cariño que me tienen. Lo que estás ahí descubriendo, Vicky, es lo contrario de tus preguntas. Estás descubriendo ahí, Vicky, que la gente que hoy representa a Maduro en el gobierno no me quiere. ¿Y por qué no me quiere? Porque yo represento dentro del progresismo latinoamericano una visión completamente diferente de la que se está desarrollando en el gobierno de Venezuela. Esta entrevista pareciera que tuviese que ver más con gobernar a Venezuela que con gobernar a Colombia. Ya entiendo el por qué se quería, pero lo que yo te quiero decir es que yo represento en América Latina una tendencia completamente diferente a la tendencia que llamo de la izquierda fósil, que es la que dirige el Estado venezolano. El mundo que se tiene que acabar, que es el del capital fósil. Y por eso no me quieren. Entonces allí estás descubriendo ese hecho de que no me quieren. ¿Y usted les pidió ayuda para la campaña en 2018 o eso es una falsedad? A ver, Vicky, 2018, la última vez que fui a Venezuela fue en el 2006. ¿Qué tiene que ver el 2018 con lo que estás diciendo? Yo el 2018, ni el 18, ni el 19, ni el 20, ni el 21, ni el 17 he tenido ningún tipo de contacto con Venezuela. ¿Usted es guabinoso, como dice Diosdado Cabello? Explícame qué es esa palabra. No sé qué es guabinoso. Nos toca buscar en el diccionario. Ya voy a buscar. De español venezolano, a ver qué significa, porque yo esas palabras no lo conozco. Fíjate que para una entrevista contigo me toca aprender los dialectos de Venezuela. Óigame, pasemos a otro tema. Me gusta que hablemos del tema de la extradición, que está muy ligado con lo que usted decía hace algunos instantes, que no se arrodilla a otro Estado. Si usted llega a ser presidente, Gustavo Petro, que hoy sería, hoy sería elegido muy seguramente usted presidente de la República, ¿continuaría con las extradiciones de colombianos a Estados Unidos o eso tendría un freno inmediato? Haría una propuesta, porque todo el tema de extradición tiene que supeditarse a la paz de Colombia. Y entonces, permítame hacer aquí un paréntesis. ¿Cómo es que se construye la paz de Colombia? Y en un aspecto específico, porque no hablemos de las insurgencias viejas, etcétera, sino de los grupos narcotraficantes armados que a lo largo y ancho del país están capturando el territorio nacional. ¿Eso cómo se desmantela? Porque si no, no vamos a superar la violencia y no vamos a recuperar el control sobre el territorio, ni vamos a lograr que la ciudadanía sea la dueña del territorio, que es lo que se llama una democracia. Una democracia es que la ciudadanía decida sobre su territorio. Entonces, si nos vamos por ahí, hay que ofrecer una política de sometimiento colectivo a la justicia de los grupos narcotraficantes. De esto ha habido intentones. El mismo Uribe hizo una, que fue una alianza con los grupos narcotraficantes, una alianza política que salió muy mal, porque cuando empezaban a decir la verdad, pues los extraditó. Pero digamos, hace parte ya de la historia colombiana este tipo de intentos. No puede ser una negociación con el gobierno, porque entonces, que fue lo que hizo Uribe, le damos poder político al narcotráfico.
sino que tiene que ser una negociación con la justicia, y por eso es sometimiento colectivo a la justicia colombiana. Para hacer eso y lograrlo y volverlo realidad, usted tiene que ofrecer algo. La justicia tiene que ofrecer unos beneficios jurídicos. Esos beneficios jurídicos pueden tener el tema de la extradición de por medio. Y voy a explicar lo que propuse hace unos años, por lo cual incluso me iniciaron un proceso penal, los amigos de Uribe. Un proceso de extradición debe tener dos fases. Primera fase, si el narcotraficante y su organización han entregado todo, han dicho la verdad, desmantelan su organización y se someten a la justicia, deben pasar sus penas en Colombia. O sea, no serían extraditados ahí como para que no se nos pierda el hilo. Si entregan todo, usted no los extradita. Si se someten a la justicia colombiana, no es mentiras, estoy hablando de verdad. Sí. Y por tanto entregan todos sus laboratorios, rutas, etcétera, relaciones políticas, etcétera, sus hombres, armas, fusiles, etcétera. Cumplen su pena en Colombia. Si un narcotraficante de estos engaña, como lo han hecho varios ya en varias oportunidades, empezando por Pablo Escobar, entonces debe salir extraditado. Pero esa extradición no puede ser como la de hoy. La extradición de hoy es que si el narcotraficante entrega dinero en Estados Unidos, queda libre. Entonces ahora están prefiriendo irse extraditados, porque allá quedan viviendo en varios condados del estado de la Florida. No. Si se van extraditados, y aquí habría que hacer un acuerdo bilateral, no unilateral, bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, la extradición tiene que ser sin beneficios jurídicos. La extradición tiene que ser hasta cumplir su último día de condena en las cárceles de los Estados Unidos, sin negociación dentro de los Estados Unidos. ¿Usted no cree que Estados Unidos no aceptaría una revisión de esa política de colaboración que tiene que ver con la extradición y que ha mantenido durante años con Colombia? Pues mira que el gobierno de Trump, no el de Biden, el de Trump, renegoció el Tratado de Libre Comercio con México. Son temas de estudio, porque hay que ver la eficacia que tendría nuestra política. Seguramente el gobierno de Estados Unidos, respetando la soberanía nacional, diría, pues probemos a ver si hay desmantelamiento del narcotráfico, porque ¿qué le interesa al gobierno de Estados Unidos? Sanamente. ¿Y qué le interesa a la sociedad colombiana? Sanamente. Pues acabar con el narcotráfico. Eso es lo que nos interesa, supongo, y ese debe ser un objetivo de un presidente. Y los ensayos que se han hecho hasta ahora pues han sido un rotundo fracaso. Seguimos siendo el país más narcotraficante de cocaína del mundo. Luego hay que ensayar otras vías. Los Estados Unidos vienen cambiando una serie de políticas. Legalizaron la cocaína en Oregón, legalizaron la marihuana en no sé cuántos estados. Ya no tengo ya ni siquiera el dato en este momento. En cuestión de 2 años, seguramente casi que la marihuana estará legalizada en todos los Estados Unidos y una parte tendrá una legalización sobre la cocaína. Es decir, el mundo de las drogas cambia. Porque esa legalización que se produce en Estados Unidos y por conducto y decisión del pueblo de los Estados Unidos, acaba con la mafia en Colombia. La acaba, porque la prohibición es lo que ha fortalecido la mafia. Entonces, o sea, si eso usted propone legalizar. A ver, Vicky, acabo de decir, escúchame bien, sí, es el pueblo de los Estados Unidos el que está decidiendo la legalización de la marihuana. Le pregunto qué haría como presidente en Colombia. Pues el tema de la marihuana ya me parece una estupidez mantenerlo en la clandestinidad, para que los familiares de expresidentes hagan los negocios de exportación de marihuana legal y en cambio le echan bombas a los campesinos y a sus hijos que producen marihuana en el Cauca. Si no la se me vaya a molestar por la interrupción, pero me acaba de dar una noticia que necesito que me concrete.
¿cuáles familiares de expresidentes están gozando del negocio de la marihuana en Colombia? Pues piden todo el listado de organizaciones que tienen licencia. Pero usted sabe, cuénteme. No, pero en este momento no es mi debate. Lo único que te puedo decir es que la posibilidad de exportación legal de marihuana, de fines recreativos, no, etcétera, medicinales, etcétera, que se da a través de licencias del gobierno nacional y que ha entregado varias, tiene como beneficiarios amigos del poder político en Colombia. Mientras están masacrando y bombardeando campesinos productores de marihuana en el Cauca. ¿No me va a decir cuáles hijos de expresidente? En otra oportunidad. ¿Pero lo sabe o no lo sabe? Sí, estamos en ese proceso investigativo. Y yo sospecho, ¿sabe? Sospecho. ¿Y eso da mucha plata ese negocio, senador? Pues si Colombia no se pone pilas, va a perder el negocio. Una paradoja de la historia, porque después de tantos muertos, de tanta cárcel, de tanto veneno, de tanta macartización que ha sufrido la sociedad colombiana por ese tema, pues resulta que son otros países los que van a quedarse con los decenas. Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. México, que también está a puertas de esa legalización, y muchos de los Estados Unidos, el Canadá. Usted habla de esa, que ya es una estupidez no legalizar la marihuana, explica por qué. Le pregunto por la cocaína, por la cocaína y más en un momento en el que estamos inundados de cultivos de coca. ¿Usted pediría o cree que eso sería lo adecuado, legalizar también la cocaína o en general las drogas en Colombia? Es que no es en Colombia, digamos, cuando planteas así el tema, entonces ya se confunden los términos de la respuesta. Porque el tema de la legalización de las drogas es un elemento internacional. Si tú legalizas en Colombia y se prohíbe en Estados Unidos, no estás haciendo nada. Estás creándole un problema de bloqueo, ahí sí, al país. No, el tema de la legalización tienes que verlo en la perspectiva mundial, cómo va en el mundo. Ya mencioné cómo van los Estados Unidos, que no es cualquiera, es el principal mercado. O sea, hay que ver qué va a pasar en Europa. Si eso va así, la política antidrogas colombiana tiene que variar. Tiene que aterrizar, digamos, en la nueva realidad. Ahora, si vamos a una oleada de mayor prohibición, pues obviamente la política colombiana no puede liberalizarse en contra del mundo. Entonces, mira, la política colombiana es en el contexto de la política mundial. Hoy por hoy, Colombia podría tener ya ingresos por miles de millones de dólares por exportación de marihuana, tanto en fines medicinales como en fines recreativos. Hoy por hoy. Incluso sería uno de los factores de amortiguamiento de la crisis provocada por el COVID. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque nos ganó la ideología fundamentalista de la ultraderecha. Y entonces los mexicanos y los gringos, que son más fundamentalistas desde el punto de vista religioso, y ahí es que nacen todas estas iglesias, pues fíjate, ellos no son tontos, ellos ya empezaron a sacar cerca de 150,000 millones de dólares en impuestos por el consumo de marihuana en Estados Unidos. 150,000 millones. Nuestras exportaciones de petróleo en su máximo esplendor llegaron a 30,000 millones de dólares. ¿Qué está haciendo Colombia? Entonces, detrás de unos presidentes de doble moral, porque ordenan bombardear a campesinos con bombas de verdad y glifosato, y por otro lado se abrazan con los narcotraficantes y hacen fiestas y parrandas con ellos, entonces metidos en esa doble moral, se están tirando una posibilidad económica de Colombia y una posibilidad de resolución de violencias y de un conflicto armado, sobre todo en algunas regiones del país, como en Cauca. Lo interpreto bien. Acuérdese que esta entrevista empezó diciendo si las elecciones son hoy, gana Gustavo Petro y es presidente. Lo interpreto bien, si usted fuera presidente,
propendería por lo menos o lucharía para que estas cosas ocurrieran así como las ha relatado? Entiendo lo del contexto mundial, pero ¿usted lucharía, por ejemplo, para que se legalizara la marihuana en Colombia? Pues ya, digamos, es un hecho que Colombia debe legalizar la marihuana. De hecho, ya hay una legalización. De nuevo te repito, con fines medicinales. Hay una ley de la República. Y los beneficiarios de esa ley de la República, a través de unas licencias que la ley le legó al gobierno, son amigos del poder político. Senador, ¿cómo ve usted el hecho? Usted es senador de la República. ¿Cómo ve el hecho, ya pasados, a ver, cuántos años, 5 años casi de la firma de los acuerdos de La Habana, el hecho de que los ex-FARC se hayan convertido en congresistas y hoy todavía ninguno haya pagado por sus crímenes? ¿Eso le inquieta, le perturba, le molesta? ¿Qué piensa de eso? A mí me parece que lo que ha ocurrido de 5 años para acá, y fundamentalmente con el triunfo del gobierno de Duque, es una destrucción del proceso de paz. Del lado de las FARC, un fortalecimiento de la salida armada. Se llaman disidencias, etcétera, pero ¿por qué? Fueron construidas por el gobierno. El gobierno quería tener a la FARC armada de nuevo porque es su excusa para ganar votos. Es perverso, pero es así, digamos. Y entonces restringieron los mecanismos de aplicación del acuerdo de paz, que no solamente tiene que ver con las condenas que la JEP debe poner en su momento, y en eso veo que hay un proceso. Acabo de ver por la prensa los testimonios, etcétera, la decisión que tomaron sobre el tema del secuestro sistemático. Pero también, del otro lado, el primer punto del acuerdo de paz, recuérdalo, por ahí debe estar en internet también, decía que había que entregar 3 millones de hectáreas al campesinado de Colombia. No a la FARC, sino al campesinado de Colombia. Cuéntame cuántas hectáreas se han entregado. 5 años después de firmado. Y entonces, si como periodista haces esa indagación, yo como dirigente político obviamente tengo que hacerla. ¿Por qué no se ha entregado la tierra? Te daré una respuesta. Porque el gobierno de Colombia incumplió el acuerdo de paz. Está moribundo. ¿Qué pasa si se muere? Pues lo que tenemos es una balcanización armada en el país. Lo que tenemos es la noticia de ayer. Porque hubo una enorme cantidad de aplausos porque ganó el no sobre el sí en su momento. Hubo una gran cantidad de aplausos y hasta dispararon por las ventanas, etcétera. Salían los videos porque ganó Duque. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que descuartizan niños. Y que ese tipo de necropolítica de seguridad, una necroseguridad liberticida, nos ha entregado 6.402 jovencitos asesinados en menos de una década. Y 450 niños y niñas menores de edad descuartizados por bombas. ¿Eso es seguridad? ¿No es eso lo que deberíamos investigar y tratar de frenar para que un país no tenga que vivir esto mismo por décadas hacia adelante? Y mi hijita y tus hijitos y sus nietos tener que estar viviendo la misma historia, solo porque un sector de la sociedad cree que Colombia se destruye porque hay paz. Colombia se destruye es porque hay guerra. Pero también se destruye porque no hay justicia. Y hay 5 años atrás, perdóneme, senador, le hago la pregunta. Déjeme le hago la pregunta. Déjeme le hago la pregunta. 5 años atrás se firmó un acuerdo y hoy esas personas están sin haber cumplido o pagado por sus crímenes, ni haber reparado a las víctimas, ni haber contado toda la verdad. Ellos están legislando para colombianos que nunca han cometido ni un solo delito. Esa es una realidad. La justicia es fundamental en un país. Yo no te digo que no, claro que sí, pero una justicia integral. Es una justicia integral. El conflicto armado necesita una justicia integral. Porque tú miras por un ojo, pero hay que mirar por los dos.
Tú estás viendo que, por ejemplo, la JEP no ha actuado tan rápidamente, pero no estás viendo lo que hizo Néstor Humberto Martínez con la JEP y con el proceso de paz siendo fiscal general de la República. O te puedo preguntar, ¿tú crees que un proceso de paz se salva con una actividad como Néstor Humberto creando testigos falsos y entregando cocaína de la fiscalía para acusar a quienes firmaron la paz? O sea que usted cree que Jesús Santrich no es narco. Sí es narco. Pues yo hice una investigación que te invito a hacerla. No, es narco puro. Yo hice una investigación. O sea, ¿usted no cree que Jesús Santrich es narco? Los hechos por los cuales Néstor Humberto Martínez lo acusó son falsos y lo demostré. O sea que Néstor Humberto Martínez... Cocaína, Vicky, la cocaína que puso Néstor Humberto Martínez como que se la iban a entregar a Santrich, es una cocaína que venía de la fiscalía. Y las personas que iban a hacer esa operación estaban en contacto con la fiscalía. Ahora, ¿Santrich fue narcotraficante antes? Seguramente, no tengo ni idea. Ese es narco. Pero en la investigación que hicimos, que fue la que destruyó el proceso de paz, no la investigación, sino los hechos, hubo una calumnia construida por Néstor Humberto Martínez con un objetivo básico: acabar el proceso de paz en Colombia. Y yo creo que una sociedad no tiene por qué tolerar eso, y yo creo que la prensa colombiana no tiene por qué tolerar eso. Señor Santrich, seguramente vuelto otra vez un guerrillero en las condiciones actuales de Colombia, tendrá que traquetear para comprar fusiles y será un narcotraficante. Esa fue su decisión. Pero eso no significa que los hechos por los cuales se hizo llevar esa gente hacia los montes fueron hechos absolutamente construidos desde el Estado y a través de la mentira. Lo pidió en extradición a Estados Unidos. Ahí otra vez vuelve y no cree. Pues claro, porque yo mismo hice la investigación. Es que el fiscal que solicita la extradición, que acaba de renunciar además, que solicita la extradición de estos señores, es el fiscal al que la DEA de mentiras en Colombia le lleva un informe falso. En Estados Unidos debería haber una investigación sobre Néstor Humberto Martínez. Es más, si quieres una chiva, yo voy a hablar con Mix, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, porque yo creo que engañaron a la justicia norteamericana con una operación falseada y por tanto cometieron delitos en los Estados Unidos. Senador, si a Santrich lo hubieran extraditado, como han hecho con miles de colombianos a lo largo de la historia, desde que está funcionando la extradición entre Estados Unidos y Colombia, no estaría amenazando desde Venezuela, no estaría traqueteando, como dice usted, no estaría planeando atacar a la gente en Colombia. ¿No cree que ya es hora de reconocer que hubo un error? Yo te diría al contrario, que la paz no es un error, que quienes cometen ¿Qué no es la error, paz? que quienes cometen un error son los que destruyen la paz. Yo te diría que si hubiéramos cumplido los acuerdos de paz, que si hubiéramos colocado la paz como una prioridad de la sociedad colombiana después de sus 2 siglos de guerra perpetua, hoy no estarían los cuerpos destrozados de los niños y de las niñitas en el Guaviare. Pero ante eso sí hay silencios de la prensa. Porque ahorita no vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar no de les eso. importan los niñitos y las niñitas, y por una razón, son pobres. No le, son de regiones olvidadas. no le acepto ese señalamiento a la prensa, pero se lo respeto. Usted sabe que yo le respeto siempre y por eso podemos tener una conversación. Entonces, ¿usted no cree que Santrich, Romaña, El Paisa y Iván Márquez están en Venezuela y que Maduro los tiene protegidos? Yo no he hablado de eso, no tengo ni idea. No, le pregunto. No, pues las autoridades... Estás preguntando ahora, eso no me lo habías preguntado antes. Antes me preguntaste si los hechos por los cuales Néstor Humberto Martínez acusó son ciertos. Sí, y ahora le pregunto esto. Ahora, me estás diciendo dónde están. No tengo ni idea de dónde están. ¿Acaso soy miembro de esa organización? Pues las autoridades colombianas dicen que están en Venezuela y hay mucha evidencia de que están en Venezuela, videos, fuentes que cuentan todo. Hay que solicitarlos en extradición, pero ¿a quién van a solicitarles la extradición de ellos? ¿A Guaidó?
¿Maduro los debería entregar? Claro. Y si soy presidente, es un primer acuerdo. Eso es importante. ¿Usted restablecería las relaciones con Nicolás Maduro? Indudablemente, no sé si Maduro sea presidente para esa época, pero con el Estado venezolano hay que recuperar las relaciones, porque lo que está ocasionando es hambre y muertos. Le han entregado la frontera a la mafia. Eso no es ningún tipo de solución. Hay que normalizar la relación, porque los pueblos del mundo, independientemente de sus diferencias ideológicas y políticas, mantienen relaciones diplomáticas. Colombia ganaría muchísimo desde el punto de vista económico y político como líder en el mundo si reconstruyera sus relaciones en pie de igualdad con todos sus vecinos y no aislarse como es lo que está haciendo ahora. Pero entonces, si Maduro en ese momento fuera presidente, ¿usted lo reconocería como presidente? ¿No lo reconocería Sí, como un dictador? Se abre la Cabeza de un embajada. régimen, no como presidente de Venezuela. Se abre la embajada del Estado venezolano en Colombia. Y la primera solicitud que le hace el presidente de Colombia es la extradición de los señores Santrich, Iván Márquez y el resto de los que... Déjeme seguir por otros lares. Déjeme meterme al tema económico. Si hay algo que genera en algún sector temores con respecto a ese modelo que propone Gustavo Petro es el tema económico. Hablemos de la economía. Le voy a preguntar, le va a parecer rara esta pregunta, pero se la voy a hacer porque hay mucha especulación alrededor. Usted ha sido muy crítico de los grupos económicos, usted ha sido muy crítico de los bancos. Quiero preguntarle, ¿qué pasa si Gustavo Petro es presidente? ¿Qué pasa con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia? ¿Y qué pasa con Ardila Lule, con la organización Ardila Lule? Que pagan sus impuestos de acuerdo a la ley. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Pasaría algo más? No, ¿qué más va a pasar? ¿Les quitaría su capital? ¿Atentaría contra su capital? ¿Qué pasaría con Luis Carlos Sarmiento, por ejemplo? Usted ha sido muy crítico. Nómbrame a alguien en mi alcaldía de Bogotá Humana contra que alguna medida mía haya atentado contra su capital. No, pero no es lo mismo ser alcalde que ser presidente. Bueno, pero tienes una demostración de lo que soy yo. Muéstrame una sola persona que se le haya perseguido o algo así por su capital. Me haya puesto a expropiar por vía administrativa el Country Club. ¿Viste eso? ¿Qué podrían esperar? Creo que fue otro el que hizo eso, no yo. ¿Qué podrían esperar ellos? Ellos pagar sus impuestos. Todo el empresariado de Colombia tiene un pacto social que cumplir, precisamente para construir una nación. Y ese pacto social es pagar los impuestos, de acuerdo a la ley. No, es decir, pagar más impuestos, más impuestos. Vicky, la ley existente. Tú no puedes crear más impuestos sin la ley. Ahora, si vamos a hablar de reforma tributaria, pues la hablamos, no hay problema. Pero digamos... ¿Cómo se imagina esa reforma tributaria en torno a los impuestos para los ricos? Pues como desde hace 15 reformas tributarias vengo proponiendo en el Congreso de la República. He presentado ponencias alternativas, las he leído en las plenarias, se han discutido allá, nunca han pasado a la prensa, discúlpame, pero siempre han gravitado sobre los mismos puntos. Una reforma tributaria tiene que estimular la producción y tiene que estimular la igualdad social. La producción es lo único que genera riqueza. No lo digo yo, no lo dice el vecino, lo dicen los fundadores de la teoría económica clásica. Es la producción la que genera riqueza. Un banco no genera riqueza, no produce. Un banco transfiere la riqueza, para ponerte esto en términos económicos. Entonces, si tenemos que estimular la producción, y la producción se llama agricultura, industria, pequeña y mediana empresa, producción de servicios. Si queremos estimular eso, los impuestos tienen que ir hacia donde se está atesorando el dinero y el patrimonio de una manera no productiva.
precisamente para desestimular ese atesoramiento. ¿Dónde está eso? En concreto, los paraísos fiscales, las utilidades financieras, los dividendos con medio del cual los propietarios sacan la plata de las empresas, la tierra que siendo fértil la tienen en condiciones improductivas. Ese mundo de capitales, entre comillas, porque eso no se llama capital, sino de atesoramientos no productivos, tiene que ser grabado. ¿Para qué? Para que muevan esos activos hacia la producción. Primer elemento. Segundo elemento, la justicia social. Tú sigues poniéndole los impuestos a los pobres y ahí sí no hay tristezas. Estás ocasionando una desintegración del cuerpo nacional vía desigualdad social. Por tanto, los impuestos deben ir hacia las capas que tienen cómo pagarlo. Y sobre todo las capas que están atesorando y no produciendo. Y en cambio tienes que liberar impuestos de la canasta básica familiar. Porque esa es la comida de la gente. Entonces, ¿cómo no vas a permitir que la gente pueda comer, sobre todo en un momento de crisis como este que estamos viviendo? Esa es nuestra propuesta tributaria. Y esa propuesta es coherente con aumentar la producción en Colombia y dos, aumentar la justicia social. No exenciones para los ricos. No, eso no nos interesa para nada. Las exenciones son corrupción. Por eso digo pagar de acuerdo a la ley. ¿Qué pasaría con los bancos, senador? Y los bancos compran. Los bancos, señor. Si los bancos tienen una función social, no es generar riqueza, porque el dinero no genera riqueza, eso es una ilusión óptica. Lo que genera riqueza es el trabajo y la producción. Los bancos lo que hacen es mover dinero para que haya trabajo y producción, y esa es su función social. Cuando la banca, y lo estás viendo en los datos últimos del COVID, está creciendo espectacularmente, pero la economía real se está destruyendo. Lo que está sucediendo es que la banca está chupando el circuito económico real de Colombia. Y eso es perverso, eso es destructivo. ¿Y cómo se corrige eso? Con la banca pública, fortaleciendo la banca pública. No quitándole el banco a Luis Carlos Sarmiento, porque para allá podría ir una de tus preguntas, ¿no? Pero que compita con el banco agrario, un banco agrario que además debe ser urbano y que debe tener el banco agrario tenía 750 sucursales en el país, el Bancolombia tenía 190. Para entenderlo, déjeme entenderlo cuando dice fortalecer la banca pública, no significa quitarle el banco o los bancos a Luis Carlos Sarmiento. Pero, ¿qué significa entonces? ¿Cómo fortalece usted la banca pública y pone a competir a la banca privada con esa banca pública apoyada por el gobierno? El dinero que se mueve en los bancos no es de los banqueros. El dinero que se mueve en los bancos es de la ciudadanía, de los ahorradores. Ese es un primer elemento. Por esos ahorradores se compite. Competencia. Se supone que el capitalismo es competencia, ¿no? Pues la banca pública debe competir por los recursos del ahorro de los colombianos, a los cuales pues tienen que pagarle interés, etcétera, como cualquier banco. Pero esos recursos sustentan una política crediticia, que en el caso de los bancos privados son los amigos del dueño del banco. ¿Cuánta plata del sistema financiero del Grupo Aval se fue para el desastre de la Ruta del Sol 2? Tú que eres una gran interesada en Odebrecht. Esa es la corrupción real. Porque tú puedes perseguir la corrupción de los políticos, pero siempre te va a dar cifras muy inferiores al núcleo central del negocio, que es corrupto. Y el núcleo central del negocio en la Ruta del Sol 2 es que de los fondos privados de pensiones, que es plata de los cotizantes, no del banquero, y de los recursos del banco, que es plata de los ahorradores, no del banquero, salieron recursos para financiar la Ruta del Sol 2 y se les pagaron.
se adelantaron con esos recursos sus utilidades, el señor Odebrecht y el señor Luis Carlos Sarmiento. Eso es corrupción, Vicky. Y de la grande. ¿Usted acabaría con esos fondos privados de pensión, por ejemplo? Nosotros hemos hecho una propuesta concreta, porque ¿para qué es un sistema pensional? Primero que todo, un sistema pensional es para garantizar el derecho a pensionarse. Primero, listo, que tú te puedas pensionar y los que nos están oyendo se puedan pensionar cumpliendo unos requisitos. Segundo, el dinero con que se pensiona a la gente es un dinero público, es de los dueños de los fondos privados de pensiones. Son las cotizaciones de toda la vida de los trabajadores a esos fondos y de los empresarios a esos fondos, más ayudas del Estado, del presupuesto. Entonces tienes un objetivo, que es que la gente se pensione y los recursos con que la gente se puede pensionar son públicos. Y entonces viene la tercera pregunta, ¿el sistema actual garantiza eso? Y la respuesta es no. Se ha vuelto es un negocio. Los dueños de los fondos privados, que no son los cotizantes, usan el dinero de los cotizantes para hacer negocios de compra de acciones de empresas que tienen una lógica dentro de sus grupos económicos, pero no dentro de la lógica de pensionarse. Por tanto, hay que volver a garantizar la pensión en Colombia. ¿Cómo? Nosotros creemos y es nuestra propuesta concreta, el sistema de pilares. En Uruguay está funcionando muy bien. ¿Cómo es el sistema de pilares? Que todos y todas los que trabajamos cotizan hasta el cuarto salario mínimo el porcentaje que hay que cotizar. Por ejemplo, tú de tu sueldo. Cotizas hasta el 4 salarios mínimos lo que hay que cotizar, de acuerdo a la ley, pero eso no va a un fondo privado de pensión. Eso va a un fondo de reparto simple. Es decir, a los que hoy sería Colpensiones. Todos y todas. ¿Qué garantiza eso? En primer lugar, el Estado deja de entregarle 13 billones anuales a Colpensiones, porque ya tendría recursos para pagar pensiones. Y esa plata se va para construir las sedes de la universidad pública en toda Colombia, y la mitad de esa plata se va para pagarle una renta solidaria a 2 millones de viejitos y viejitas que hoy no tienen pensión. 2 millones se pueden financiar. ¿Qué pasa si ganas más de 4 salarios mínimos? Tú ganas más de 4 salarios mínimos, yo también. ¿Qué podemos libremente escoger? Un fondo privado de pensión, si queremos. Si no, cotizamos al fondo de reparto simple. Lo que me interesa es que el primer pilar sea de reparto simple, porque el 80% de los trabajadores y trabajadoras de Colombia podrían garantizar, dado que ganan menos de 4 salarios mínimos mensuales, su pensión, que hoy no tienen. Y esa es nuestra propuesta para la reforma de la Ley 100 en el asunto de pensiones. Es decir, que todos aquellos que ganen menos de 4 salarios mínimos coticen en ese gran fondo como Colpensiones, y de ahí para allá los que quieran, los que ganen más y quieran, se pueden ir a unos fondos privados que seguramente serían menos fortalecidos, serían menos fortalecidos. Sí, claro. El efecto no tendrían la masa, no tendrían el grueso. Así es, eso es cierto. ¿Y eso no es como matar los fondos privados? No, eso es garantizar la pensión, es lo que se trata, ¿no? No, lo entiendo, pero también es matar los fondos privados, realmente. No, se reduce y siguen actuando en ese mundo de negocios, pero digamos con las cotizaciones de la gente que quiera, voluntariamente y por encima de su cuarto salario mínimo mensual vigente. Sigamos hablando de economía. Porque es que la pensión es un derecho, ¿no? Claro. La pensión es un derecho, no es un negocio como vender postobón. ¿Hoy es un negocio? ¿Vender gaseosas? No, las pensiones. Las pensiones. Las pensiones hoy en Colombia son un enorme negocio que no genera pensión sin utilidades para los dueños de los fondos privados, que son dos: el dueño del banco más grande y el segundo dueño del segundo banco más grande. Le hago una confesión para seguir adelante con nuestro tema económico. A veces cuando lo escuchamos hablar tanto del tema de los Ardila Lule o de Luis Carlos Sarmiento, uno tiene una sensación de que usted no los quiere mucho.
¿Le hicieron algo? ¿Pasó algo? No, lo que pasa es que tú tienes un país que es el cuarto país más desigual del mundo. Digamos, hay personas que se aguantan eso, creen que eso es normal, es más, no creen que eso sea así. Muchos no han conocido el mundo incluso, y entonces la prensa no habla de esto. Pero tienes una sociedad que es la cuarta más desigual del planeta. La pobreza de los niños en el Chocó, en Córdoba, en Sucre, es similar a la de África. La desnutrición en esos territorios, no solamente en las regiones digamos, más atrasadas. La falta de oportunidad de la juventud es inmensísima, por eso es que los jóvenes en un porcentaje terminan en las bandas, etcétera, y las mujeres ni hablemos. Y entonces en un país con esa injusticia, los hombres más ricos de América, porque están en esas listas, no hacen nada por corregir eso, sino que día tras día es más y más, y devoren más, y devoren más, porque no es el producto de su trabajo, Vicky. Digamos, no es porque Pero no le reconoce, senador, que generan empleo, que su actividad económica genera empleo para la gente, genera progreso para la gente. ¿No les reconoce nada de eso? No, yo no soy ingenuo. No soy ingenuo. Puede haber sectores económicos poderosos, que los hay, industriales, gente que trabaja, digamos, con su gente que trabaja, obviamente en las fábricas, etcétera, pero hacen una labor productiva. Indudablemente he visto y conocido muchos empresarios muy poderosos desde el punto de vista económico, pero centrados en eso. Pero es que de lo que tú me estás preguntando es de un tipo de personas que se han enriquecido con el Estado. Es usando su dinero para cooptar el Estado. Y el Estado está para servir a los más débiles, al conjunto de la sociedad y prioritariamente a los más débiles, a las más débiles. Entonces, cuando se hace este ejercicio de cooptación desde el poder económico, pues produces la violencia que vivimos. Claro, y la prensa se puede dedicar entonces a ver cómo se sataniza completamente los que integran la violencia, pero no miramos el fondo. Y el fondo es que estamos en un país profundamente desigual y que esa desigualdad ha sido causada por los herederos del esclavismo, que consideran que su país es su hacienda particular y que tienen el derecho hereditario y divino de usufructuarlo sin darle espacio a la gente. Y la gente queda condenada entonces a la miseria, a la desigualdad y a esta falta de oportunidades totales. Pero piense, senador, ¿qué pasaría? Una interpelación, ¿qué pasaría si se le quiebran los bancos a Luis Carlos Sarmiento, se quiebran las empresas de los Ardila, se quiebran los Santo Domingo, se quiebran los ricos más ricos de Colombia? ¿Qué pasa con la economía? ¿Queremos vivir en un país donde los ricos se vuelvan pobres como todos los demás? ¿Que no puedan dar trabajo, que no puedan dar oportunidades? Primero, el trabajo en Colombia, y esto hay que ponerlos con los datos ciertos, no con mentiras. El trabajo en Colombia lo produce en un 80% la pequeña y mediana empresa, que es la que no ayudaron en el COVID. Yo presenté una proposición pidiendo que la plata fuera a ellos. La plata no fue a ellos, la plata fue a por quienes tú preguntas. A Ardila Lule, a Luis Carlos Sarmiento, a los dueños de Avianca, al Cerrejón, a las petroleras. No fue donde está el empleo. El empleo está en un 80% en la pequeña y mediana empresa de Colombia. Si vamos a hablar de empleo, entonces hablemos de una política de apoyo estatal a la pequeña y mediana empresa, que yo la propongo y he luchado por ella en el Congreso en contra de Duque. Pero decir que entonces hay que hablar muy bien de Ardila Lule y sobre todo de Luis Carlos Sarmiento porque ellos son los que producen el empleo, pues es una mentira. No producen el empleo, el sistema financiero produce el 1% del empleo de Colombia. No es por ahí. Ahora, pues, no significa entonces que no cumplen una función social, claro, desde otra perspectiva, pero no es la del empleo. Ahora, ¿de qué estamos hablando alrededor de estas personas en un gobierno progresista? Que paguen los impuestos y compitan. Es decir, dejan de tener un Estado arrodillado ante ellos. Compiten y pagan impuestos.
¿Cómo se van a quebrar? Mira, la única forma para que un señor como Santo Domingo, un señor como Ardila Rule, un señor como Luis Carlos Sarmiento se quiebre es porque llevaron sus acciones a Nueva York y la burbuja que se ha venido construyendo desde Trump con emisión de dinero en dólares, 9 billones de dólares, que se fue en incremento del precio de las acciones, estalla. Pero eso nada tiene que ver con Petro. Esa es la posibilidad de quiebra que ellos tienen y ellos lo saben. No es Petro, es sus inversiones infladas por la especulación accionaria en la bolsa de Nueva York. Para cerrar el tema de los Sarmiento, de todos y además hasta de los Gilinski, que es donde yo trabajo, que se lo digo así para que después no digan que no mencioné a los Gilinski, menciono a todos los que puedan tener más dinero en Colombia. La idea que hay un poco es que usted los va a perseguir. No, pues yo no veo, pues será la idea que tienen ellos en sus clubes. Y esas persecuciones de ellos deben ser muy chistosas, porque eso debe ser en jet, yo supongo. ¿En qué? En jet, ¿no? Pero no, yo no tengo ninguna intención de perseguir a nadie. Tengo la intención de construir una estructura económica que garantice generación de riqueza y distribución de riqueza en el país. Si estos empresarios dejan, y me refiero sobre todo al caso de Sarmiento, que lo estudié muy bien en el tema de Odebrecht, dejan de ordeñar el Estado. El tema de Hidroituango es similar, es un ordeñamiento del Estado. Y se dedican, de acuerdo al plan de desarrollo que proponemos, a lo que nosotros consideramos que sería loable en un sistema económico. Por ejemplo, la energía limpia. El grupo empresarial antioqueño, en vez de haberse metido en ese desastre de Hidroituango, hubiera podido ayudarnos muchísimo en el desarrollo de la energía solar en Colombia, por ejemplo. Sí. En la agroindustrialización, porque tienen alta experiencia en ese campo. Lo mismo Sarmiento. La agroindustrialización, que para mí me parece fundamental para el desarrollo del agro colombiano. Un agro sin agroindustria empobrece al campesinado. Para enriquecer el campesinado hay que tener agroindustria. Ahí hay unos papeles que cumplir. En la educación, ¿cómo no podrían ayudarnos en la educación? ¿Les vamos a quitar los bancos? No, pero los bancos no pueden ser un sistema para chupar la economía real. Los va a debilitar. Me parece que los va a debilitar. Es como su propuesta. No. Que sobreviva de ahí, perfecto, pero usted no se va a preocupar por ayudar en nada como Estado si llegara a ser presidente. Mira, Vicky, mira, vuelve otra vez al internet, puedes hacerlo ahí mismo. Y busca un cuadro que se llama La tasa de ocupación laboral de la ciudad de Bogotá. Puedes coger del año 2000 a la fecha. Y mira cuáles fueron las tasas más altas de ocupación laboral. Y te vas a llevar una sorpresa. Fueron los 4 años de Bogotá. A partir de ahí se desplomó. Oiga. Nosotros garantizamos la más alta en la historia tasa de ocupación laboral en la ciudad de Bogotá con unas políticas públicas que tuvo que ver con el transporte, que tuvo que ver con un estímulo a la pequeña y mediana empresa del país en Bogotá. Pero, ¿qué te quería decir con eso? Que lograr eso es lo que vuelve más rico a los ricos, en realidad. Es decir, un rico se vuelve más rico si el pobre deja de ser pobre. Y esa es la gran ayuda que daría Petro. Es decir, el señor Ardila, el señor Luis Carlos Sarmiento, el señor, ¿quién más nombraste? Pues, Gilinski, el señor... Santo Domingo le falta. Santo Domingo, se vuelven más ricos si deja de haber pobreza en Colombia. Porque entonces la gente puede comprar cosas, camisetas, jeans, televisores, neveras, motos, carros, y ahí se mueven los negocios. Lo que es un absurdo es una economía en donde los ricos se vuelven cada vez más ricos y la clase media se vuelve pobre, que es lo que está pasando hoy. Por ese camino va a estallar la burbuja y los ricos se van a quebrar. Ese es el camino. Senador, ¿usted odia a los ricos? No, yo no odio.
Déjeme pasar otro capítulo y ahora volvemos con más economía. Quiero No odio preguntar, ni siquiera a quienes me torturaron, a quienes amenazaron a mis hijos. No, hubiera podido hacer toda una labor de venganza, digamos, judicial, como para los que confesos además en el DAS pues lo denunciaron. No, nunca me he puesto a perseguir a mis perseguidores. Así que no me meta sentimientos que no corresponden a mi personalidad. Yo no odio. hábleme un poquito más cerca al micrófono porque se me está recostando mucho y ya lo estoy perdiendo. No me diga que esto está aburrido porque esto está muy bueno. Vamos a ver. Quiero preguntarle por un nombre. Una persona que fue funcionaria suya, que lo metió en todo este lío del llamado Petrovideo y que hoy está evadiendo la justicia. ¿Usted hoy le pide a Juan Carlos Montes que se entregue a la justicia? Empieza porque el tema de ese proceso judicial es de Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez, creo yo, aquí me volverá a hacer otro proceso judicial, ese artífice de la entrega de ese video que era privado de Juan Carlos Montes. No era público, él no lo publicó, estaba en su casa, en sus archivos personales, en su computador. ¿Cómo llegó a manos de Paloma Valencia? Pues a través de una sustracción, de un delito. Viene eso porque eso se hizo en el día del debate contra Néstor Humberto Martínez por la corrupción de él y Odebrecht, para taparla. Y la prensa siguió eso, porque del debate no se supo del video. Él no tenía ahí ningún tipo de boleta de captura ni nada por el estilo, y por las amenazas a sus hijas, físicas, directas, tuvo que salir del país. Y después de que sale del país, le montan un proceso del cual ya había sido exonerado. Y no por nosotros, digamos, por los funcionarios disciplinarios del gobierno de Peñalosa. Nadie puede decir que eran nuestros amigos. Y aún así, habiendo sido exonerado por esos hechos, entonces el fiscal Néstor Humberto empezó a montarle un proceso con una sola intención: usar la Interpol para traer a Montes a Colombia, como si él fuera un narcotraficante, como los amigos que ha tenido, como los que él mismo encubrió en el caso de Ñeñe Hernández. Y él tiene un derecho que está siendo reconocido hasta este momento, que es el del asilo. Yo pienso que el actual fiscal, que poco tiene que ver en esto, pero digamos ha sido muy amigo de la estrategia de Néstor Humberto, debería garantizarle sus derechos de defensa con su abogado, ¿no? Es un proceso que no conoce. Y ver si pues, la verdad es la que aparece ahí. Ese proceso nada tiene que ver con el tema del Petrovideo. El Petrovideo, pues, a nivel del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a su investigación administrativa, que está compuesto por enemigos nuestros, no se han querido ni 5 ahí, determinó de que no había ningún hecho irregular allí. Nosotros comprobamos la fecha, nosotros comprobamos para qué era el dinero, cuánto era el dinero, 20 millones de pesos. Y el Consejo Nacional Electoral en su resolución decidió no abrir ningún tipo de investigación porque consideró que efectivamente era legal el proceso que hay, del cual ahí se sacó el video. ¿Pero usted le diría a él que se entregue o no? Es que si él es inocente, si él es víctima de una persecución de Néstor Humberto, como muchos otros. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que es aquí una persecución de Néstor Humberto Martínez y no es culpable? Claro, Néstor Humberto es un mal tipo. Néstor Humberto Martínez, según mi opinión, es un delincuente al servicio de intereses económicos muy poderosos. Ha hecho coger presos a los abogados que competían con él por ese tipo de negocios, como el caso de Alex Berno. Los enfermó, casi los mata. Es un mal tipo, digamos. Es un personaje siniestro en la historia de Colombia. Y lo que me parece peor es su intención de destruir el proceso de paz para esto, para que bombardearan niños.
porque eso es lo que pasa cuando se destruye la paz. Los muertos no son, digamos, los comandantes y eso, los muertos son los niños pobres. Y de lado y lado, porque los policías y soldados que mueren, esos son pobres. Los que mandan a la guerra nunca saben qué es una trocha. No saben qué es ponerse una bota pantanera o dormir en un páramo. Unos vagabundos. En cambio, sí mandan por todas esas trochas y caminos y fríos y lluvias a los pobres a matarse entre sí. Mr. Humberto es un auspiciador de la violencia en Colombia a través del uso de su cargo público. ¿Usted no cree en ese proceso contra Juan Carlos Montes? ¿Ya sabe por qué lo grabó? ¿Ya pudo? Él era su amigo, había sido su funcionario, usted le tenía confianza, pero lo grabó y esto terminó en este escándalo del Petrovideo. Él grababa todas sus transacciones financieras, todas. Pero eso es bueno o malo, eso es como lo que hacen los contadores cuando escriben, pues es lo lógico además. No la grabación, sino registrar los movimientos. Que uno lo graben con una cámara escondida, digamos. Si alguien quiere tener un testimonio de uno de frente y le dice, mire, grabemos esto porque es que uno no sabe, es distinto, pero él lo grabó con una cámara escondida, él lo grabó a sus espaldas. Sí, pero su intención nunca fue dañina. En cambio, dañina sí fue la intención de robarle ese video. Y se lo robaron. Y por hoy no sabemos quién le robó el video. Pero está confirmado que se lo robaron. Se lo robaron y terminó en manos de una senadora uribista. Pues creo que no vamos a ver a Juan Carlos Montes por acá por mucho tiempo, excepto que lo capturen y lo manden. Pues no sé si tú quieres que lo capturen, pero a mí me parece que la justicia está no para perseguir personas honorables, sino delincuentes. Los delincuentes sí caminan por sus anchas, incluso en el Palacio de Nariño. Hay un tema que me parece clave. Si usted llega a ser presidente, Gustavo Petro, y aún no han sido extraditados los miembros de la cúpula del ELN que están en Cuba, ¿usted los pide en extradición o tumba ese pedido de extradición? Hasta donde yo tengo entendido, y tengo que profundizar más en ese tema, lo confieso porque yo no fui protagonista, no estuve cerca de ese proceso. Se inició con Cuba un acuerdo de Estado a Estado y el gobierno de ese entonces se comprometió a unos temas, entre los cuales pues precisamente ese, que no iba a haber persecución para quienes allá llegaran a dialogar el tema de la paz. Yo lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. O sea que no los piden extradición. Si quiero hacer la paz, que es lo que más me interesa para los colombianos, no la histeria extremoderechista que pulula en medios y en el poder político. Si yo quiero la paz, precisamente para que mi generación de niños y niñas que ahora crecen en toda Colombia puedan vivir su país, no, yo lo que quiero es que dejen las armas, se acaba la insurgencia armada en Colombia. O sea, negocia con ellos si llega al poder, pero no los piden extradición. O sea, usted no seguiría con esa misma línea del presidente Iván Duque de pedirlos en extradición. Si se va a negociar la paz, pues ellos llegan a Colombia por su propio medio. Usted sabe que ellos están pidiendo en extradición, ¿verdad? Pues hasta donde sé, Colombia. Sí, los están pidiendo después de que le pusieron un bombazo y mataron a más de 20 cadetes de la Escuela General Santander. Sí, si seguimos en guerra, el listado de muertos, Vicky, tendrás que multiplicarlo por 100, por 1000. Y algún día tu hija, si llega a ser periodista, seguirá hablándonos de la enorme lista de los muertos, de las masacres, de la sangre derramada en Colombia. Precisamente para que eso no siga ocurriendo es que hay que hacer la paz. Voy a hablarle de la fuerza pública porque quiero que lleguemos al tema del Guaviare, pero antes, muy concreto. Si Gustavo Petro es presidente, ¿reduce el presupuesto de defensa o no? ¿Sí o no? Ahí tenemos un problema porque si hay paz, se necesita menos ejército, pero más policía.
Entonces, desde el punto de vista presupuestal, prácticamente da lo mismo. Lo que hay que investigar son varios temas, digamos. La compra de armamento, la compra en general de logística militar, tiene que ser muy transparente. ¿Tiene que ser muy qué? No le oí. Transparente. Entiendo. Digamos, es muy oscuro el proceso de contratación, tanto en la policía como en el ejército. El ejército, para levantar la moral, como dice los textos por allí, la construcción de la moral, implica el cuidado más transparente del presupuesto público. Pero se trata de todos los colombianos y colombianas. El papel del ejército en tiempos de paz puede variar. Eso nunca lo exploró Colombia. Y yo pienso que uno de los temas ejes diferentes, además de las fronteras, es la construcción de una política de seguridad integral. El ejército hoy de Colombia está llamado, si hay paz, obviamente está supeditado a la paz, a ser el eje articulador de la defensa del territorio del cambio climático. Eso es fundamental, porque si no es por ahí. Pero cuando dice eso del cambio climático, ¿es que los vuelve unos Boy Scouts o qué? Pues yo no sé si tú puedas resolver el problema del cambio climático en el mundo con Boy Scouts, con el respeto de los Boy Scouts. Si no, ya se hubiera resuelto ese tiempo. Pero reduciría el ejército, porque usted está partiendo de un hecho que no es real, y es que esas serían las condiciones para un país en paz, pero usted y yo sabemos, y todos los que nos ven a esta hora, que ha habido unos esfuerzos por hacer la paz, pero no estamos en paz. Y hay un montón de grupos armados, y hay disidencias, y están los de Iván Márquez, y los de Gentil Duarte, y el Clan del Golfo, todo lo que usted quiera. Puro narco, narco puro. Pero ¿qué pasaría con ese ejército? Con el ejército si usted es presidente. Mi compromiso es que se acaba la violencia en Colombia, esa de la que hablas. Y he mencionado aquí en esta entrevista los cómo. Lo que tiene que ver con la vieja insurgencia, que ya prácticamente es mínima, y lo que tiene que ver con los nuevos y poderosos grupos armados narcotraficantes. Un cambio de política alrededor de la política antidrogas puede disminuir radicalmente estos factores de violencia. Y en esta medida no estoy hablando ilusoriamente. Ahora, el ejército, te voy a plantear aquí un tema que tiene que ver con la coyuntura, no siempre, que es el empleo garantizado. El empleo garantizado es un empleo que el Estado asume para precisamente disminuir las tasas de desempleo. Hoy nosotros necesitamos, cuando hablaba de cambio climático, pues estaba pensando en estos temas. Por ejemplo, nosotros necesitamos detener la destrucción de la selva amazónica. Eso solo se hace con el ejército, y con un ejército consciente de lo que eso significa para la humanidad. Y no solamente detener la depredación, sino que tenemos que sembrar millones y millones de árboles en el país. Claro, alguien va a decir, ¿usted va a poner a los soldados a sembrar? Sí, eso le iba a preguntar. ¿Los va a volver Boy Scouts y sembradores de árboles? Pues los Boy Scouts no funcionan para defender de terratenientes armados la selva amazónica. Por eso, ni Boy Scouts ni ejército. Es decir, acabaste con la selva amazónica, y si se acaba la selva amazónica, se acabó la humanidad. Es un problema de seguridad. Lo que pasa es que no es un problema de seguridad para la lectura y los oídos de la gente acostumbrada a hablar de seguridad con Uribe. Senador, pero es clave que usted me responda esto. Es clave que usted me responda esto concreto, es clave por usted mismo, para que la gente lo entienda. ¿Usted reduciría el ejército, le cambiaría las funciones, le bajaría el presupuesto, le subiría el presupuesto? Cosas concretas. Mira, en tiempos de paz no se necesita servicio militar obligatorio. Pero no estamos en paz. Pero déjame contestar. No, yo hoy no soy el presidente. Estoy diciendo que si voy a ser el presidente, en Colombia se acaba esa violencia. Y por tanto estamos en un contexto diferente. No es en el contexto uribista, que les gustan las bombas y el ruido y los fusiles
y el traqueteo en las montañas y el terror y el miedo de la gente es caminando por las trochas escapando de la muerte y de la masacre. No, en mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Es más, yo mismo renuncio porque no sirve. El papel histórico de mi gobierno en Colombia es salir de 2 siglos de violencia perfecta. Y por tanto lo que tengo que pensar es un ejército en paz, ¿qué puede hacer? Y te estoy poniendo un ejemplo. El tema del cambio climático. El tema del cambio climático, discúlpame Vicky, pero creo que debes profundizar un poco en ese tema. No es para Boy Scouts. Ni más ni menos tienes que sacar toda la minería ilegal de los ríos. Lo vas a hacer con Boy Scouts. Ni más ni menos tienes que acabar las quemas de la selva amazónica por terratenientes armados. Lo vas a hacer con Boy Scouts. Ni más ni menos tienes que recuperar la selva amazónica en lo que ha sido depredada ya. Eso es un aporte a la humanidad. ¿Con quién se va a hacer? Con el ejército de Colombia. Ni más ni menos hay que cuidar las fuentes del agua. ¿Con quién se va a hacer? Con el ejército de Colombia. Ni más ni menos hay que cuidar las fronteras y el mar. El mar al cual le han dado la espalda los cachacos dirigentes de Colombia. Que no saben ni cómo bañarse en el mar. Bueno, pues el mar para cuidar el mar, ¿qué necesitamos? Fuerzas Armadas de Colombia. Y así podríamos hacer un largo listado de las nuevas actividades que un ejército en paz puede realizar para el bien de la sociedad colombiana. ¿Y usted cree, senador, que si fuera presidente le alcanzarían 4 años para hacer la paz, para transformar el ejército, la policía, todo eso que usted está soñando? Ya lo dijimos en el lanzamiento de la propuesta del pacto histórico. Muchas de las reformas, y lo acabo de escribir en mi columna, ahí está todavía publicada y la comenté el domingo, muchas de las reformas demandan más de un gobierno. Y por tanto el pacto histórico de diferentes fuerzas, diversas, digamos, tiene que intentar a través del voto ciudadano lograr que el siguiente gobierno profundice las políticas del pacto histórico, por lo menos 3 gobiernos. Porque es una transición hacia una era de paz, hacia una sociedad del conocimiento. Yo lo que hago es iniciarla. Y en eso tienes razón, obviamente no se puede agotar en 4 años, un proceso que es de reformas estructurales. Volver la sociedad colombiana a una sociedad del conocimiento, como son las sociedades europeas, coreanas, etc. Pues no es de la noche a la mañana. Construir una era de paz pues no se consigue con la firma de un decreto. Una era de paz es una resolución de problemas acumulados y complejos sin resolver por parte de quienes han dirigido el país con mucha incapacidad. A nosotros nos toca resolverlos, y eso no se hace solo en un gobierno. Ese es otro de los puntos que cuando la gente que no votaría o no gusta o tiene temores, lo que usted quiera llamar, sobre Gustavo Petro siente. Y es que creen que Gustavo Petro no se quedaría 4 años y gana. Creen que Gustavo Petro haría todo para atornillarse, para quedarse y para no entregar el poder. Pero mira, si te estoy diciendo que el pacto histórico es precisamente para que, de acuerdo a la ciudadanía y su voto, pueda otro gobierno seguir las reformas. Pues no es o sea, ¿usted entregaría el gobierno a los 4 años? El que no quiere entregar el gobierno, Vicky, es Duque. Pero le estoy preguntando a usted. ¿Usted entregaría el gobierno 4 años después? ¿Por qué me preguntas a mí? El único que le voy a decir por qué se lo pregunto. Porque usted es amigo de Correa, porque usted fue amigo de Chávez, porque usted fue amigo de muchos que se quedaron en el poder. Por eso se lo pregunto. Pero mira, señora periodista, discúlpame, tú vives en Colombia. Y tú lo que has visto en los 20 años últimos de la historia de Colombia son presidentes que se han quedado en el poder con trampa. ¿O me equivoco? La justicia los puso presos, incluso a los que cambiaron los articulitos. Entonces me vas a echar la culpa de tus amigos. Quien se quedó en el poder se llama Álvaro Uribe Vélez con trampa, en el primer gobierno y en el segundo, con trampa. Y quien quiere volver a quedarse en el poder ahora es Duque.
¿Y no usted se Petro. quedaría o no? ¿Pero por qué le cuesta tanto responder eso? Que ya te lo contesté, sino que no crees. Y no crees porque el tipo de pregunta busca ahondar en el miedo. Ya te dije que en el pacto histórico, que comenté eso mismo en mis columnas escritas por mí mismo y en el programa del domingo, que el pacto histórico es un pacto para varios gobiernos dirigidos, si la sociedad quiere, y su voto por diferentes personas. ¿Qué más quieres que te diga? No, pero no sé, ¿usted le molesta que yo le haga estas preguntas? No, lo que me molesta es que mientras me haces a mí esas preguntas, se oculta la realidad de quienes sí se han perpetuado en el poder. No, no oculto nada. Es que yo no estoy hablando de Uribe, ni estoy hablando de Duque, ni estoy hablando de Santos. Estoy hablando del presidente Gustavo Petro, si es presidente. Cuando hablas de Uribe y de Duque, nunca pronuncias esas preguntas. Porque esas sí serían claves. A mí sí me gustaría escucharte. Pero fíjese que ellos no están aspirando ahora a ser presidente. El uno no puede y el otro tampoco. Pero usted se acaban sí, de anunciar públicamente se las hago. Que los congresistas amigos de Duque van a presentar una reforma constitucional prorrogándose a sí mismos el mandato del Congreso de la República. ¿Quiere que le diga una cosa? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Usted cree que yo voy a estar de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Y yo lo que he propuesto ante eso es configurar una junta democrática de inmediato con todos los sectores que quieran resistir en favor de la democracia para detener ese golpe de Estado, porque eso sería una dictadura. Yo no creo que eso va a pasar, eso no tiene futuro. Senador, usted que es un político tan avanzado, eso no tiene futuro. ¿Tú creías que... Ah, sí, y Uribe, ¿creías que no se iba a reelegir cuando la Constitución? No creo que esto tenga futuro. Vuelvo a preguntarte, ¿tú creías que Uribe se iba a reelegir cuando estaba prohibido en la Constitución Nacional? Vuelvo y le digo, creo que eso no tiene futuro, pero recuerde que por más de que usted ahora hace de periodista con Gustavo Bolívar, que lo he visto mucho en sus lives, la periodista aquí soy yo. No usted, senador. Usted aquí es el candidato que aspira a ser presidente. Entonces, concédame ese privilegio de poder hacerle las preguntas. ¿Le parece? Sí, mis columnas no son para quitarte el puesto. No, claro que no. Claro que no. Además, usted varía magníficamente. ¿Ah? No sé, ya ese camino se me perdió para mí. Mis columnas son para que sean leídas y se sepa con claridad cuáles son mis posiciones políticas. Oiga, una cosa importante para pasar a otro punto. Cuando habla del pacto histórico y de que esto sería Gustavo Petro 4 años otro y 4 años otro, porque sería por 3 gobiernos, ¿es con elecciones a bordo o no? Claro, obvio. ¿Gobernando en cuerpo ajeno? No, tampoco. Tú ves ese proceso histórico en Chile para salir de una cosa tan difícil, menos difícil que el uribismo, porque el gobierno Uribe ha matado más gente que Pinochet. Pero para salir de ese tema tan agudo, tan complejo en Chile, que fue la dictadura de Pinochet, se creó una concertación nacional que ha permitido que en varios gobiernos, 3 o 4, pudieran hacer una transición hacia la democracia. Déjeme remitirlo a algo que usted varias veces, y creo que conmigo, ha hablado abiertamente. Hablemos de sus tiempos en el M-19. Hoy, 2021, Gustavo Petro se arrepiente de haberse metido a una organización levantada en armas contra el Estado, ¿o no se arrepiente? No, porque teníamos un Estado dictatorial, un Estado de sitio. No lo oigo, no le estoy oyendo, no le estoy oyendo. Será por el aguacero. No, ahí teníamos un Estado dictatorial. Pero decía si se arrepiente o no. ¿No se arrepiente? Dice que no. Ajá. Un revolucionario, un rebelde, que en su momento no tenía otra opción, si quería vivir incluso, de la rebeldía. El M-19 dejó una generación que tiene un fruto al final, la Constitución del 91. La Constitución del 91 no existiría sin ese esfuerzo del M-19. Con sus errores o no, es la única puerta democrática que se ha abierto en el país
en las últimas décadas, yo diría siglos, y valió la pena. Colombia ha sido un país que ha sufrido mucho por los grupos armados, senador Gustavo Petro. Uno de ellos, el M-19, sin duda alguna. ¿Qué lo hace pensar que la gente puede sentir empatía o que mucha gente lo puede llevar a la presidencia habiendo usted pertenecido a un grupo como el M-19, teniendo en cuenta que en Colombia hemos sufrido tanto por los grupos armados en general? Hablo de guerrillas, paramilitares, de todos. ¿Qué lo hace pensar que la gente no tiene esa duda, no le entra esa duda a la hora de ir a las urnas y pensar, no puedo votar por alguien que un día perteneció a un grupo armado? El mayor sufrimiento que ha tenido Colombia en su historia es tener gobernantes asesinos y corruptos, que han llevado a generaciones de jóvenes a la guerra permanentemente. Ese es el gran problema de Colombia, que sobre su territorio, sobre su Estado, sobre sus instituciones, sobre sus esperanzas y sueños, una élite política profundamente corrupta y enormemente sanguinaria la ha gobernado. Claro, tú podrías decirle eso a un Mandela, ¿cierto? Y ahora aquí, histérico de extrema derecha, que grite, uy, ¿cómo así que se compara con Mandela? Pues bueno, Mandela fue un guerrillero y gobernó Sudáfrica y le aportó a la humanidad un proceso de paz hermosísimo. Y no fue un guerrillero democrático desde el punto de vista de lo que era el M-19. Mandela era marxista-leninista. Y también puedes pensar en Bolívar, claro. Bolívar tuvo que haber ocasionado el dolor, incluso con su decreto de guerra a muerte, etcétera, y Nariño, y Miranda, y Santander. Pero si no es por ellos, no hay república. Quizás alguien se pueda inventar la historia otra vez y decir, es que no eran necesarias las armas para tener una república. Y a lo mejor esos ejercicios pueden ser hasta interesantes con bolita mágica, pero esa es la historia. Acudir a la construcción de un ejército popular para tener una república. Y creo que muchas generaciones de jóvenes nos tocó ese episodio durísimo de dejar libros y seres queridos para tener una democracia. Porque no la teníamos, no teníamos ni república ni democracia, no éramos libres. Y hoy todo eso está en juego, porque aún habiendo logrado transformaciones desde el punto de vista jurídico, como la derogatoria de la Constitución de 1886, que fue contra la cual me levanté yo, la derogamos, Vicky. ¿Quién derogó la Constitución de 1886? El M-19. Pero aún así, claro, el chico está ante otra oleada de violencia todavía quizás más tenaz que las que yo viví en aquel entonces. Y la resolución de los problemas sigue vigente. La sociedad puede continuar con los asesinos que gobiernan y puede seguir aplaudiendo cómo bombardean niños y niñas y cómo le quitan derechos a la mujer trabajadora y expulsan campesinos y desplazan y bombardean y les tiran glifosato, y cómo los barrios populares siguen abandonados de la desidia del Estado. Todo eso puede seguir, y la falta de oportunidades de la juventud, y cada vez habrá más violencia. Si alguien puede resolver eso, es alguien que lo ha sufrido. Pero, senador, cualquiera que lo conoce en su piel. Sí, que también lo impartió, porque el M-19 era un grupo violento, armado, que se tomó el Palacio de Justicia, que era secuestrador, digamos. El M-19 no era un grupo de Robin Hoods, el M-19 era un grupo armado. Eso es una realidad. Y con todo el respeto, vi que de acuerdo a la leyenda, Robin Hood también estaba armado. Como si tú miras el momento histórico del M-19 con el mundo, pues los argelinos, los palestinos, los negros de Sudáfrica, de Namibia, de Soweto, del Chad, de Burkina Faso, los hindúes, los indonesios, etcétera, todo el mundo se levantó en una rebeldía porque quería libertad. Yo hago parte de esa generación, no me arrepiento. Pero mató en nombre de eso ese grupo, digamos que generó muerte, generó violencia.
Hoy usted... Esas luchas políticas de ese entonces generaron, digamos, algunos triunfos, como Sudáfrica. Hay que mirar todo ese proceso, como el de la Irlanda del Norte. Recuerda bien cómo era eso. Ese mundo pasó. La pregunta es, si no se hubiera hecho eso en ese momento, ¿Colombia sería más o menos democrática? Pues no sé. Yo la verdad, la respuesta que doy a eso, sí. Puedo equivocarme porque esto es historia, no es, ya no, digamos, no hay una ciencia exacta de eso. La respuesta que yo me doy sobre eso es que fue necesario. Fue necesario cuestionar el Frente Nacional y el Estatuto Pero, senador, el estado de sitio, donde la Constitución no regía. Que fue necesario, que Colombia necesitaba por lo menos esa bocanada de aire democrático que fue la Constitución del 91, que ahora toca aplicar. Entonces, nuestro primer esfuerzo de jóvenes es la Constitución del 91. Eso no se logró sino con luchas que implicaron dolor, indudablemente, y el de más, el de los propios militantes del M-19. El estado es enorme, digamos, de asesinatos, de desapariciones, es terrible. Esa historia no se conoce. Era un grupo armado, armado. Y entonces, ¿por qué éramos armados? Ustedes tenían el derecho de... ¿Pero ustedes sí tenían el derecho? Nosotros teníamos el derecho a la rebeldía. Pero no a matar gente. Lo dice San Agustín. A gente, no tenía... En combate. No, senador. Perdóneme lo que le voy a decir, pero ya ha pasado mucho tiempo. Entiendo que esa fuera su convicción entonces, pero hoy cuando usted quiere ser presidente, ¿todavía piensa así? No, porque nosotros hicimos la paz, o es que se te olvidó. Es que el gran aporte del M-19, y por eso hablo de la Constitución del 91, es que fue el único, en medio de todo ese desarrollo de la violencia en Colombia, incluida la del Estado, la de los partidos tradicionales, fue el único en poderle decirle a la sociedad el camino a la paz. Y por eso tenemos toda la autoridad moral para decirlo hoy. El camino es la paz. Que nos tocó, sí, resistirse, no, yo estaría muerto, así de simple. Pero eso no significa que de aquí en adelante entonces tengamos que repetir la historia. Si todo nuestro esfuerzo está consistiendo precisamente en que no se repita la historia, en que Colombia pueda salir definitivamente de la guerra perpetua y pasar a una era de paz. Ese es mi discurso. ¿Y quién puede hacerlo sino el que ha vivido en ese bajo los golpes, la represión, la persecución que eso generó en el pasado? Estaba pensando en José Raquel Mercado. Era un líder obrero, no hubo combate. Usted sabe lo que pasó. Sí, claro, yo tenía 13 años. Entonces, ¿me quieres endilgar un hecho? No, no a usted, pero yo era un niño, a esa organización. No me cuidaba nada. Hoy, en el año 2021, yo le pregunto que usted no tiene que ver conmigo, ni siquiera existe. Usted sí perteneció a eso. Claro, porque es que, Vicky, te lo voy a decir, cuando tú haces ese tipo de preguntas, muchos de los que escuchan, entonces ya no piensan lo que tú piensas, sino que Petro mató a Mercado. Yo tenía 13 años y era sacristán. Bueno, pero usted sí estaba en el M-19 cuando se tomaron el Palacio de Justicia. ¿Sí estaba? Claro, preso y torturado, mi amiga. Preso y torturado. Pero entonces, ¿quién vela por el hecho de que un joven, el mejor estudiante del externado en economía, lo hubiesen torturado en el Cantón Norte y tratado como un perro, arrojado en los calabozos de las cárceles de Bogotá, en muchas, 7 cárceles me hablan? ¿Quién habla por eso? ¿Quién habla de eso? Mientras tanto, y fíjate que yo no soy el que odio. Y quiero decirle que me duele, porque usted, si eso le pasó, me duele. No, si eso me le pasó, me duele. Perdóneme, si eso le pasó, me duele. Pero mientras tanto, ¿cuánta gente murió después de que la organización a la que usted pertenecía se tomó el Palacio de Justicia? Es que eso no hubiera, estarían los magistrados vivos, seguramente, si eso no hubiera pasado. Sí, no, primero, esa toma sucedió porque se rompió un acuerdo de paz por parte del Estado, con bombardeos. Nunca debió ocurrir. Bueno, claro que nunca debió ocurrir, pero ¿por qué entonces sabotearon ese proceso?
¿Tú ves que Navarro no tiene una pierna? Pero es que se ve como justificando eso. Y no es justificando, es la historia, sino que ustedes ocultan la historia. No estamos ustedes le han ocultando nada. le han vendido a la sociedad colombiana, discúlpame que hable. Sí, lo escucho. Ustedes le han vendido a la sociedad colombiana un señor Pablo Escobar le pagó al M-19 para tomar su palacio, y no la historia real. Y la historia real es que había un proceso de paz. Ajá. Oye, sí. Un proceso de paz firmado entre el M-19 y el gobierno del entonces Belisario. Tregua, no habían actos. Gente como ahora, los que construyen la conspiración contra la paz, allá aparecieron. Eran otros, los papás de los de hoy, y tú no estabas ahí. Y entonces sabotearon ese proceso. Y por eso tenían que irse a tomar el Palacio de Justicia. Hicieron un bombardeo al campamento que estaba en Tregua. Y la reacción, que pudo ser un grave error, pero la reacción ante esa ruptura alevosa de ese proceso de paz fue que entonces entraron al Palacio. Pero pudo ser un error. Al entrar al Palacio, Vicky, esos muchachos y muchachas, que ahora podrían decir que es que no entraron a pasar los exámenes del ICFES, no, entraron a que se reafirmara el acuerdo de paz. No, senador. ¿Cuál fue la respuesta, Vicky? Los bombardearon. Senador. Y en el proceso judicial, ¿cuáles son las pruebas sobre el asesinato de los magistrados? Que todos tenían tiros de armas provenientes del ejército. Senador, entonces, es decir, usted hoy después de tantos años no reconoce... Para que esa historia, que es la que usted trae a cuento, porque le interesa esa construcción de odios. No, usted quiere ser presidente de Colombia y no se parte de su historia. ¿Por qué no le gusta que le digan? Déjame contestar, señora periodista. No, pero es que sí tengo que decir. Has construido a usted no le gusta que le digan su historia. Usted perteneció al M-19, es una realidad. Pues cuando contesto, no me dejas hablar. Lo que quieres es pero no diga que quiero borrar la historia. Usted es el que quiere borrar su historia. De amigo de Maduro. Me tienes de expropiador. Me tienes de asesino de mercado. Me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia porque fui del M-19. No, señora. Eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí de tipo electoral, que es precisamente causar miedos. Porque yo no tengo que ver ni con José Raquel Mercado, ni mi papel en el M-19 fue armado, ni tuve que ver con el Palacio de Justicia porque me estaban torturando, ni tengo que ver con Maduro porque nunca he tenido ningún tipo de relación con él, ni amistosa ni nada por el estilo. Usted quiere construir una historia. Es la historia que les conviene a ustedes, porque ustedes quieren hacerle la campaña que diga Uribe. Pero yo no tengo por qué dejarme calumniar. Y espero que estas palabras puedan salir también en público. Claro que van a salir. La historia de mi participación en el M-19 no es la que usted relata. Porque yo era un simple concejal de 25 años cuando se firmó la paz con Belisario de un municipio cercano a Bogotá que se llama Zipaquirá. Y mi papel era dirigir un barrio pobre que yo mismo con mis manos construí ladrillo por ladrillo, que se llama el Bolívar 83. ¿Quiere saber qué hacía Petro en esa época? Váyase usted al Bolívar 83 y pregunten todas las casas, sobre todo a las personas viejas, qué era lo que yo hacía en ese barrio. Y si descubre un crimen, si descubre un hecho anómalo, cualquiera que sea, denúncielo. Pero es sobre mi vida, sobre mi realidad, no sobre la que usted quiere construir. Senador, no quiero construir ninguna realidad. Yo creo que los periodistas podemos hacer preguntas y usted sí perteneció al M-19, que era una organización delincuencial. Es una realidad, eso hace parte, pero... Estudié derecho. Estudié derecho. La rebelión no es un delito común. Es solamente un delito restringido al Estado que se quiere derribar. Es un delito político. Entonces no haga parecer lo que es una rebelión como si fuera un grupo de ampones, porque usted está generando odio en las personas que lo escuchan al hacer ese tipo de simulaciones. Senador. Lo que usted tenía en el M-19 eran políticos jóvenes. No, eran ampones. Eran ampones. No eran ampones, eran rebeldes, revolucionarios.
No les gustan los revolucionarios, díganlo, pero díganlo lo que somos, revolucionarios. Ampones. Bueno, Vicky, entonces usted no tiene por qué entrevistar a un ampón. No, usted hizo la paz. La libero usted hizo la paz, senador, usted hizo la paz y usted quiere ser presidente. La paz no se habla con ampones, señora. Sí. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones, porque entonces el gobierno es un ampón, que fue lo que hizo Uribe con los paramilitares. Senador. Usted tiene que diferenciar qué es el derecho a rebelarse ante un Estado tiránico con la cofradía, con el Estado para masacrar a la población. Es la gran diferencia entre Bolívar y Hitler. Y no lo ha entendido. Y yo no estoy al lado de Bolívar, pero soy de esa escuela. Otros están al lado de Hitler. No es similar Bolívar a Hitler, así hayan usado las armas. Porque Hitler es un ampón desde el Estado y Bolívar es un rebelde. Y una generación de colombianos fuimos rebeldes por eso. Entonces senador, no me diga ampón, senador, porque no lo soy. Senador, gracias, Vicky, muy amable. Yo le pido que, senador, bueno. Bueno, pues queríamos poder terminar esta entrevista con el senador Gustavo Petro y no fue posible. Teníamos muchas más preguntas, muchas más, y es muy importante la tolerancia en una persona que quiere ser presidente de Colombia. Gustavo Petro hoy podría ser el presidente de Colombia y por eso está en la obligación de responder ante la opinión pública. Creo que lo que hemos visto hoy es una muestra inmensa de intolerancia, de no querer responder. No estábamos faltándole al respeto. Estábamos hablando con él sobre muchas cosas de su carrera, de lo que es Gustavo Petro. Gustavo Petro hizo parte de un grupo delincuencial, esa es la realidad, hizo la paz con el Estado de Colombia. Pero eso no le gusta. Y en toda esta campaña va a ser necesario destapar las cartas, que la gente sepa exactamente por quién va a votar. Que la gente sepa quién es exactamente cada candidato. No podemos hacer solo preguntas que gusten. Estamos para hacer preguntas incómodas, preguntas que desagradan. Esperaba que con el senador Petro pudiésemos haber terminado esta entrevista sin una molestia y sin un enojo, porque en cualquier lugar le preguntarían muchas de las cosas que yo como periodista le pregunté. En cualquier lugar estarían interesados en saber de su pasado en un grupo armado. Es que si las elecciones fueran hoy, Gustavo Petro podría ser el presidente. ¿Cómo es esa Colombia que se imagina Gustavo Petro si es elegido? ¿Cómo sería esa Colombia? Por esta razón, pues siento mucho que no hayamos podido terminar esta entrevista. Ojalá pudiese tener una segunda parte, porque solo así vamos a conocer bien a Gustavo Petro. A ustedes gracias. Esto es Semana.